quiero presentar el siguiente pronunciamiento. Respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, del pasado 25 de noviembre. El pasado 25 de noviembre, el presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, manifestó que una de las primeras medidas que aplicaría desde su gobierno sería la de imponer aranceles del 25% a nuestra patria en reclamo a la migración y el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. En cuanto a la migración, México no es responsable del flujo de migrantes de Centro y Sudamérica o de otros países del mundo hacia los Estados Unidos. A pesar de ello, ha colaborado con el gobierno estadounidense a tal grado que ha disminuido en un 75% el cruce sin la documentación respectiva al vecino país. México ha insistido en promover empleo y desarrollo económico en América Latina para enfrentar las causas profundas que generan el fenómeno migratorio a Estados Unidos de América de seres humanos en búsqueda de oportunidades para cubrir sus necesidades básicas. Tanto México como Estados Unidos son países que se han enriquecido con la población migrante y es necesario superar todo racismo y xenofobia para atender el fenómeno migratorio con humanismo y solidaridad, reconociendo sobre todo Estados Unidos que los migrantes han contribuido y siguen contribuyendo con su trabajo y esfuerzo a la riqueza del vecino país. En cuanto al tema de consumo de drogas, nuestro país ha colaborado permanentemente con el gobierno de nuestra vecina nación en el combate al crimen organizado y en especial al narcotráfico. Ha tomado medidas especiales para combatir el flagelo del fentanilo, que causa graves estragos a la población de los Estados Unidos. México lo ha hecho y lo seguirá haciendo por la convicción de luchar contra un mal terrible que aqueja a la humanidad y que en los Estados Unidos es quizás el problema de salud más serio que padecen al ser el mercado de consumo de drogas más grande del mundo. La colaboración entre los gobiernos de ambas naciones debe continuar y fortalecerse, y cada país debe asumir su parte, pero no hay duda que difícil será su solución si desde los Estados Unidos de América no se desarticulan los grupos criminales de distribución de estupefacientes y si no se logra detener el tráfico de fentanilo desde los países asiáticos y no se impulsan programas sociales y de salud pública que asuman el consumo de drogas como un problema de salud pública central en la Unión Americana. Sumado a lo anterior, hay que ver con mucha claridad que nuestro país no es el principal consumidor de drogas del mundo, no produce armas y sí entran ilegalmente al territorio nacional cerca del 75% de las armas que utilizan los grupos criminales en México, siendo estas de fabricación o de procedencia estadounidense. En cambio, pagamos el altísimo precio de poner las muertes, que son el enorme costo que cobran por las disputas por lograr el control del abastecimiento del principal mercado consumidor de drogas en el mundo, los Estados Unidos. Estamos convencidos que es mediante el diálogo y la cooperación que se pueden y deben enfrentar estos y cualquier problema o dificultad que aqueje a nuestras naciones. Nuestros pueblos, más allá de la transitoriedad de sus gobiernos, seguirán su vecindad, su mutuo intercambio económico, social y cultural y su creciente integración. Es necesario darse cuenta que nuestra relación económica es de tal magnitud que cualquier decisión que afecte alguna de nuestras economías tendrá necesariamente un impacto en ambas naciones. La imposición de aranceles no solo afectaría a las empresas estadounidenses que operan en México y a nuestra economía, tendrían un impacto negativo de los consumidores y de la economía estadounidense, además de ser una medida injusta, unilateral, que violenta los acuerdos comerciales existentes entre ambas naciones.
Por si esto no fuera suficiente, la Asamblea General de la ONU, en su resolución ARES-78-135 del 21 de diciembre de 2023, estableció: reconociendo que las medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que son incompatibles con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas tienen un efecto perjudicial en todos los aspectos de la vida de los países contra los que van dirigidas. Exhorta a la comunidad internacional a que condene y rechace la imposición de tales medidas como medio de ejercer presión política y económica sobre los países en desarrollo, porque entorpece el pleno logro del desarrollo social y económico. Reconoce que las medidas económicas coercitivas unilaterales que son incompatibles con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas constituyen un importante obstáculo para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en los países en desarrollo contra los que van dirigidas. De igual manera, la Asamblea General de la ONU, en su resolución A/C.3/79/L.25 del 31 de octubre de 2024, manifestó sobre las medidas coercitivas unilaterales que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados, impiden la realización plena del desarrollo social y económico y menoscaban el bienestar de la población de los países afectados. Se opone la ONU enérgicamente al carácter extraterritorial de esas medidas que, además, amenazan la soberanía de los Estados y, en este contexto, exhorta a todos los Estados miembros a que ni las reconozcan ni las apliquen y a que adopten medidas administrativas o legislativas según proceda para contrarrestar la aplicación o los efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales. Por estas razones, desde el Senado de la República, apoyamos el llamado hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presidente electo Donald Trump a retirar cualquier amago de sanción económica y a construir, mediante el diálogo y el acuerdo, las políticas necesarias para combatir todo tipo de dificultad que surja entre las naciones. Hacemos votos para que la razón y la justicia priven entre las relaciones de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, de la fracción parlamentaria del PAN, a nombre de la senadora Laura Esquivel Torres. Muchas gracias. Esta reforma viola el TEMEC. El Tratado de Libre Comercio es fundamental para México y hoy vimos que la presidenta Claudia Sheinbaum, Claudia la autoritaria, no defendió a México. Hoy vimos que le mandó una carta al presidente Trump. ¿Por qué no le llamó al presidente Trump? Claudia la autoritaria le tiene miedo al presidente Trump. Por eso no le llama, porque el que sí le llamó fue el de Canadá, el señor Trudeau. Él sí tomó el teléfono para defender a su país, para defender el tratado comercial de Norteamérica. En cambio, Claudia, la autoritaria, hizo una cartita ridícula. Hizo una carta para Trump en la que se ve una torpeza extraordinaria, porque es una carta que parece que va dirigida a los acarreados a sus mítines, a los acarreados que llevan amenazados de perder sus puestos en el gobierno si no van a segundo, senadora. O a los acarreados que les dicen Telles, que van a perder un segundo, los por favor. programas sociales. Permítame, estoy en el tema. La respuesta
del gobierno de México a Trump, en síntesis, la respuesta de Claudia, la autoritaria, a Trump fue que prefiere la presidenta de México. Interrumpirla, senadora Telles. Está solicitando estoy en el tema. El uso de la palabra. Claudia, la autoritaria, prefiere destruir la economía de México antes que actuar contra el crimen organizado. Esa es la respuesta. Claudia, la autoritaria, muy curioso, en un acto de soberbia brutal, quiere explicarle al presidente electo de los Estados Unidos qué es lo que le conviene a Estados Unidos. Ella cree que sabe más de Estados Unidos que el propio presidente Trump. Ese acto de soberbia pone en riesgo a nuestro país. Senadora Telles, ¿nos permite interrumpirle un segundo? Sí. Tiene el uso de la palabra la senadora Marta Lucía porque Micher no Camarena. le acepto preguntas. ¿Con qué objeto, senadora? No le acepto. El uso de la palabra, gracias. Después de que yo hable. No estoy haciendo, haciendo una moción de procedimiento. ¿Con qué objeto, Después senadora? de que yo hable, no Senador le acepto presidente, preguntas, no le acepto nada. Senador presidente, usted tiene más facultades que quien está en el uso de la palabra. Usted es el presidente y ahorita preside. Lo que quiero decirle es que el tema en este momento son las reformas a la ley de la administración pública. Es una moción de orden entonces, senadora. Es una moción de orden. Muchísimas gracias. Tiene usted más facultades que quien está usando la voz. Gracias. Senadora Telles, le solicitamos se apegue al tema en cuestión. Continúe con su intervención. ¿Qué es lo que pide el presidente Trump a México? ¿Es algo irracional? No. Lo que pide a México es que se combata el trasiego de droga y que los migrantes estén llegando a su país en esa forma. Evidentemente, el presidente Trump sabe, y si no lo sabe, desde aquí le digo al presidente Trump y a su secretario de Estado, que los cárteles que cosechan droga y que llevan la droga a su país son los socios de Morena, el partido de Claudia Sheinbaum. También le digo al presidente Trump que los cárteles que trafican con personas, con migrantes hacia los Estados Unidos, son socios y financiaron la Senadora, campaña le vuelvo a solicitar que se apegue al tema, por favor. Son socios de Morena. Entonces, hago un llamado, en primer lugar, a Claudia la autoritaria, que se deje de cartas cursis y de diplomacia epistolar, que tenga la fortaleza de defender a México. Está viendo que por culpa del crimen organizado ya está corriendo riesgo el comercio internacional de México y no actúa. Ahora, entendemos, y le aviso al presidente Trump y a su secretario Marco Rubio, que nosotros los mexicanos, no el gobierno, nosotros los mexicanos no estamos de acuerdo con los cárteles, no queremos la violencia, no queremos que se vayan más personas de sus países, pero el gobierno de Claudia la autoritaria ha decidido ser socio, ser amigo, financiar a las dictaduras, a Venezuela y a Cuba. Le abren la puerta incluso a los espías rusos. El gobierno de Morena, el gobierno de Claudia la autoritaria, aborrece el Tratado de Libre Comercio porque lo ven como un símbolo neoliberal. Y el gobierno de Claudia la autoritaria preferiría una alianza con Rusia que con los Estados Unidos. No esperen, señor Trump y señor Marco Rubio, no esperen de Morena una acción contra los cárteles que trafican con droga y con migrantes, porque son los socios de Morena, son los socios del partido que llevó a la presidenta al poder. No esperen que procedan contra ellos, no esperen
que Claudia, la autoritaria y Morena, promuevan y respeten el libre comercio, ni la democracia, porque esto que está pasando en México es que en este momento México está capturado por una pandilla que está en el poder, que son unos... Senadora, nuevamente, respetuosamente, la culminamos a atenerse al tema, por favor, de la intervención. Señor Trump y señor Marco Rubio, no espere que el gobierno de Morena apoye al mundo libre y a la democracia. México en este momento está en poder de una camarilla, de un grupito de narcoizquierdistas que lo que menos harán es proceder contra los criminales, insisto, porque son sus socios. La respuesta correcta de Claudia, la autoritaria, al presidente Trump habría sido llamarle por teléfono con seguridad y decirle, sí, por supuesto, vamos a proceder contra los cárteles que mueven la droga, vamos a proceder contra los cárteles que trafican seres humanos hacia los Estados Unidos. Pero no lo hace ni se compromete a ello, insisto, porque tienen un pacto los cárteles que trafican con personas y que trafican con droga, con el partido Morena que hoy está gobernando. Por eso no se quiere comprometer a ello. Ustedes en los Estados Unidos han tenido inteligencia, han tenido informes de inteligencia que les han dicho, de hecho su ex embajador en los Estados Unidos los ha puesto en la información, les ha dado la información de que en México hay una gran parte un del momento, territorio senadora, está solicitando la palabra la senadora Sandra Simei Olvera Bautista. Organizado. ¿Con qué objeto, senadora? Moción de orden, presidente, para solicitar que la oradora se apegue al tema. Usted es el presidente y además es compañero de su bancada. No le hace caso porque no está acostumbrada a seguir un reglamento, pero yo por eso le pediría que si, presidente, le pudiera leer a la oradora en qué tema estamos para apegarse al tema. Si me pudieran hacer una moción de ilustración para decirle en qué tema estamos, por favor. Gracias. Como han visto, no hay un trazo de vocación científica en Claudia la autoritaria. En ella prevalece lo que ella siempre ha sido, una persona de un comunismo retrógrada, comunista, que se la llevaba en la universidad de porril en lugar de estudiar. Lo de ella era la grilla, no el estudio. Por eso la respuesta de la carta de Claudia la autoritaria a Trump, pues es como una buscapleitos y como una cobarde que no quiere defender a México porque ella no actúa como presidente de México. Así que tenemos que ser muy prudentes. Senadora, un momento para la moción de ilustración que solicitó, que se detenga el reloj, por favor, que solicitó la senadora Simei Olvera. Con gusto, presidente, doy lectura al asunto que estamos discutiendo. Discutimos la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estamos en la presentación de votos particulares. Gracias, secretaria. De nueva cuenta, senadora Telles, le pedimos apegarse al tema de su intervención. Es muy importante explicarle a Claudia, la autoritaria, que los pueblos, las personas, huyen de los países que ella admira, huyen de las dictaduras que ella admira, huyen más de México ahora que llegó Morena, huyen ahora hasta por la frontera de Chiapas hacia Centroamérica, los mismos mexicanos, porque Morena ha traído una explosión de violencia, una explosión de los cárteles que se dedican a todo tipo de delincuencia y de eso huyen las personas. Así que lo que pueden esperar los Estados Unidos es que huyan más mexicanos y que huyan
de los países que la Presidenta de México tanto admira. Que quede claro ante el mundo que el mundo está perdiendo a este precioso país, a México. Lo está perdiendo porque llegó Claudia la autoritaria y con Morena han destruido el Estado de Derecho, no respetan las leyes del libre comercio y no respetan ni les importa el mundo libre. Claudia la autoritaria es amiga de los enemigos de los Estados Unidos, de Rusia, de Venezuela y de Cuba. Así que a los estadounidenses les digo, necesitamos sacar a estos narcoizquierdistas del poder para volver a fundar a nuestra república. Muchas gracias. Gracias, senadora Telles. Senadora, ¿con qué objeto? Adelante. Sonido, por favor, al escaño de la senadora Lilia Margarita. Gracias. Senador, para ver si es posible que a través de usted se ponga orden entre los y las oradoras que hacen uso de la voz. Por más que se les dice que se sujeten al tema, es subir y usar el escaño para decir una lista de improperios, de falsedades, de amarguras que no se deben de permitir en este Senado. Yo le pido, senador presidente, en nombre de millones de mexicanos y mexicanas, que tenga la capacidad de poner orden en el tema del que se está hablando. Gracias, muy amable. Senadora Telles, ¿con qué objeto? Tiene un minuto para hacer uso de la palabra, senadora. Me da mucho gusto que esté usted ahorita presidiendo la mesa, pero cuando venga Noroña, quiero exigirle que repita lo que ya dijo en esta tribuna. Noroña dijo que Rusia tiene un verdadero sistema democrático y que los Estados Unidos no. Y eso es importante que lo sepa el presidente Donald Trump, porque habla claramente de la vocación de esta narcoizquierda que gobierna. Eso es lo que piensa también la Presidenta de México. Piensa lo mismo, son prorrusos y tienen una serie de prejuicios contra el libre comercio. A ver si Noroña lo repite tal cual lo dijo hace unos años. Concluya su intervención, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador José Félix Salgado Macedonio. ¿Con qué objeto, senador? Moción de orden, presidente. Lo que usted acaba de leer, esto efectivamente es constitucional. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero eso no tiene nada que ver con la ley orgánica de aquí del Congreso General, es decir, el orden. Si nos anotamos para un tema, tenemos que sujetarnos para ese tema, porque si no, entonces se genera aquí una anarquía. Eso es todo. Todos tenemos derecho a hablar, todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero no podemos salirnos del tema, a eso nos referimos. Y por otro lado, aprovecho, yo me siento muy orgulloso de nuestra gran presidenta, Claudia Sheinbaum. En la carta que le dirigió al presidente Trump fue muy clara y precisa. No amenazas, sino más bien coordinación. Si allá concluya, senador, terminó su tiempo. Incrementar los aranceles a los productos nuestros, también nosotros podemos hacerlo acá. Pero ¿qué hacemos? Acabamos con la economía y las empresas comunes pues se irían
a la quiebra. Yo creo que eso no resuelve. Tampoco se trata de actos de valentonadas. A mí me parece que nuestra gran presidenta está a la altura y está llamando al diálogo y al acuerdo. Eso es lo que se tiene que hacer. Y de lo demás, pues, Concluya, si quiere, senador. tocamos el tema sobre la delincuencia organizada, quién está en la cárcel en Estados Unidos, de quién era, a quién le servía. Yo creo que no tienen autoridad moral para hablar sobre ese tema, pero ya será tema de otra ocasión. Muchas gracias por su paciencia. De nada, senador. Todo el pueblo de México respalda la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hemos llegado al final del video. Deja tu like, comenta, comparte y no te olvides suscribirte a este canal.